Amigos de 724, bienvenidos una vez más a nuestro webinar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de los derechos humanos y su importancia en las empresas de seguridad privada. Para ello tenemos una invitada muy especial, quien nos acompaña desde el otro lado del mundo y viene en representación de la Organización Internacional de Conductas, ICOCA. Ella es Juliette Jourdi y nos va a dar todo el panorama de la importancia de los derechos humanos en las empresas de seguridad. Juliette, bienvenida. Gracias, Karen, por la introducción y gracias por la invitación también. Buenos días a todos y todas, buenas tardes aquí. Siempre es un placer poder venir a hablar un poco más de nuestro trabajo, de nuestra misión en ICOCA. Es muy importante siempre porque es así con más y más empresas sumándose, más y más clientes que saben de ICOCA que avanzamos hacia un sector de la seguridad privada más y más responsable. Entonces, muchas gracias. Creo que ahora voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña presentación para ustedes. Aquí. Bueno, todo está bien para ustedes, lo pueden ver. Sí, Juliette, estoy viendo la presentación. Dale. ¿Podemos comenzar? Podemos comenzar. Vale. Entonces, soy Juliette Jourdi y soy responsable de la membresía y de la capacitación en ICOCA. Y hoy les voy a presentar un poco más lo que hacemos, por qué lo hacemos, un poco también el contexto de la origen de la asociación, del código de conducta. Y también toda una parte sobre la membresía, cómo unirse a la ICOCA, por qué hacerlo, por qué puede ser interesante para las empresas y las ventajas que hay en hacerlo. Y últimamente presentaré también un poco las razones para los clientes del por qué deberían elegir empresas que son certificadas o que son miembros de la ICOCA y lo que les puede aportar. Entonces, primero una visión un poco global de la asociación. Entonces, nosotros tenemos dos objetivos principales. El primero es promover la seguridad privada responsable, un objetivo un poco largo. Y el segundo es fortalecer la diligencia debida, la due diligence, en materia de derechos humanos en el sector. Y eso tratamos de hacerlo a través de 4 actividades principales. La primera es la certificación, es la principal, es la más conocida. Nosotros evaluamos las políticas, los procedimientos internos de las empresas y decidimos si estos son compatibles, si cumplen con el Código de Conducta Internacional para proveedores de seguridad privada. Y si lo cumplen, nosotros damos una certificación específica a cada empresa. La segunda actividad que realizamos es la de supervisión y monitoreo. Vamos a evaluar de manera regular los progresos de las empresas miembros, que sea a través de informes de manera remota o a través de misiones en el terreno cuando visitamos a nuestras empresas miembros y afiliadas. Una tercera actividad que es un poco menos conocida, es la gestión de quejas, de reclamaciones. Esto lo hacemos cuando recibimos quejas por parte de personas que piensan estar víctimas de abusos por parte de una de la empresa miembro o afiliadas a la ICOCA. Y en este caso tratamos de brindar apoyo jurídico y de asegurar que las personas tienen acceso a un mecanismo de reclamación justo y que sea compatible con las leyes nacionales e internacionales.
Y nuestra última área de trabajo, la que realmente estamos desarrollando en este momento, es la de formación y capacitación, porque no solamente queremos que las empresas cumplan con el Código de Conducta Internacional, pero creemos que realmente necesitamos ayudarlas a hacerlo, a entender cómo hacerlo y con qué consecuencias prácticas concretas. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos 3 capacitaciones en línea, una sobre la prevención de la explotación y de los abusos sexuales por el personal de seguridad privada. Y 2 otras sobre el código en particular, una que se enfoca más en lo práctico del de día a día, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer cuando soy un personal de seguridad privada, y la otra que es más para directivos y gerentes, para guiarlos sobre cómo implementar, sobre cómo cumplir con el código en las políticas y los procesos. Entonces, esa fue la presentación general, pero creo que también es interesante darles un poco más de contexto sobre cómo nació la asociación y por qué. De pronto ustedes saben que en el inicio de los años 2000 hubo como una ola de indignación general frente a ciertos abusos cometidos por ciertas empresas que hoy están muy conocidas, y frente a esta situación ciertos gobiernos decidieron que había que hacer algo para reglamentar un poco más el sector y sobre todo prevenir abusos en el futuro. Entonces fue un proceso un poco largo y en 2010 se firmó el Código de Conducta Internacional, tal como lo conocemos hoy. Y estos esfuerzos fueron liderados por varios gobiernos, pero principalmente Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Suecia y también el Comité Internacional de la Cruz Roja, que fue un actor muy importante en todo el proceso de diseño del código. Y es solamente un poco después, en 2013, que la ICOCA, que es la asociación, fue establecida, esta vez como un mecanismo de gobernanza y supervisión para garantizar que se aplique el código en práctica. Vamos a volver quizás un poco, porque no pienso que es un documento un poco largo y a veces puede ser un poco difícil de entender, entonces creo que podemos volver un poco sobre el contenido de este código. Básicamente fue pensado y diseñado por varios actores, gobiernos, empresas de seguridad privada, por supuesto, pero también por organizaciones de la sociedad civil, expertos del derecho internacional, etcétera. Y esto es un documento que es un compromiso entre las visiones de estas diferentes partes. Y fue firmado en 2010 por 700 empresas que en este tiempo operaban en el sector de la seguridad privada. Y yo creo que hay realmente 2 partes que son interesantes porque son muy prácticas en este código. Son las secciones sobre la conducta del personal y sobre la gestión y la gobernanza. Y ahí pueden encontrar todos los compromisos de las empresas en materia, por ejemplo, de normas sobre el uso de la fuerza, estaba hablando de explotación sexual y abuso y violencia de género, también son compromisos que se encuentran en el código. Y un poco diferentes son todos los compromisos que son más de políticas, de más de alto nivel, si puedo decir. Por ejemplo, compromisos sobre la selección y la comprobación de los antecedentes del personal, que es una parte muy importante para nosotros y que verificamos
en nuestras empresas miembros y afiliadas. Entonces sí, el código tiene muchas secciones que tratan de temas muy diferentes. Entonces si quieren leerlo, está disponible en nuestro sitio web y lo voy a compartir después. Y está traducido al español también, entonces si pueden acceder bastante fácilmente. Y ya que pues tienen un poco más, espero, de una idea concreta de lo que hacemos, puedo hablar un poco más de la asociación en sí misma y de cómo está compuesta, cómo está gobernada. Estamos basados en Ginebra, en Suiza, y tenemos una estructura un poco especial porque la gobernanza está basada en tres pilares: el pilar de los gobiernos, el pilar de la industria, son las empresas de seguridad privada, y el pilar de la sociedad civil. Y estos tres pilares toman las decisiones, trabajan juntos para fortalecer los estándares en el sector de seguridad privada, y es realmente interesante ver cómo los tres funcionan juntos. Aquí pueden ver en el mundo cuáles son los gobiernos que actualmente son miembros de ICOCA. Son pocos por el momento, pero los que son miembros lo hicieron porque es coherente con sus propias políticas nacionales. Y como pueden ver, son básicamente los miembros fundadores. Aquí tenemos mucho más miembros. En el pilar industrial son las empresas. Entonces aquí ven las empresas que son miembros certificados. Tenemos 40. También hay las empresas que son miembros transitorios. Voy a explicar después la diferencia entre ellos, que son 35. Y luego los afiliados, que son 23, y están básicamente en todos los continentes, un poco menos en Latinoamérica, pero esto está cambiando y es un cambio positivo. Aquí tienen como las características generales de las empresas que son miembros de la ICOCA. Son todas empresas que han demostrado un compromiso con los derechos humanos y con la adopción de buenas prácticas en este ámbito. También son empresas que tienen políticas eficaces y claras de selección e investigación, que tienen mecanismos de reclamación, que tienen políticas de denuncias de infracciones. Esto es todo el mínimo que se requiere. Los requisitos los voy a detallar un poco más después también, pero eso es lo mínimo que todas estas empresas deben tener. Son, en consecuencia, empresas que tienen estándares más elevados que la norma del sector, y también son empresas que han aceptado a abrir sus procedimientos y sus políticas a la supervisión de terceros, entonces ICOCA, pero también otros organismos de certificación. Y por fin, aquí es el tercer pilar, el de las organizaciones de sociedad civil. Lo que hacen estas organizaciones básicamente es vigilar, pero también promover la seguridad responsable. Nosotros lo que hacemos con estas organizaciones es tratar de reforzar su capacidad de monitoreo de las empresas en sus propios países, porque nosotros no podemos estar en todos estos países al mismo tiempo. Pero también asistencia a las comunidades locales y si hay cualquier problema. Y más importante, estas organizaciones son una voz muy importante para la promoción de nuestro trabajo, para la promoción también de estándares más elevados, y son una buena manera de hablar a diferentes sectores, que sean empresas, clientes, comunidades y otras partes interesadas.
Esto era todo para la asociación y creo que de pronto podemos hablar un poco más de la parte principal, de la parte más interesante. Si ustedes vienen de empresas de seguridad privada o si están clientes o si están interesados en el tema de la regulación del sector. Um, entonces, en ICOCA tenemos 3 niveles de membresía diferentes que corresponden a 3 niveles de compromiso diferentes por parte de las empresas. Entonces, la primera categoría es la de los miembros certificados, que es la categoría la más importante, la más alta, porque es decir que esas empresas tienen el nivel de verificación el más alto posible. Y los requisitos para ser miembro certificado aquí son dos, pues primero las empresas deben tener um, antes de pedir la membresía una certificación a la norma, una de las 3 normas ISO 18788, PS1, ISO 2008 para las compañías que trabajan en el mar. Y esto es un requisito esencial. Y es por eso que pues, esta categoría de miembro es la que es la más, con el nivel más alto de verificación, lo siento. Y pues estas empresas, por supuesto, también presentan una solicitud donde demuestran a la ICOCA cómo están comprometidas con los derechos humanos, qué políticas tienen, cómo sus procedimientos respetan el código, etc. Y pues la categoría de miembro transitorio es un poco la misma cosa, solo que es para empresas que están en el proceso de obtener una de las normas internacionales y la certificación ICOCA, pero que todavía no la tienen. Y estas se comprometen a cumplir con todos los requisitos dentro de 2 años después de su adhesión. Y nosotros evaluamos de manera frecuente los progresos en este sentido. Y después de esto tenemos la tercera categoría, que es un nivel de verificación un poco más ligero, es que son empresas que sí se comprometen a operar de forma coherente con el código, pero que no se espera de ellas que tienen todos los requisitos. Y, por ejemplo, no se espera de ellas que tienen la certificación, las normas internacionales, etc. Esto puede ser, por ejemplo, para empresas que tienen un poco menos de recursos o que están nuevas o que están en el proceso de definir sus propias políticas. Pero lo que es para todas las categorías, miembros y afiliados, deben todos pagar una cuota de afiliación, deben todos cumplir con nuestros requisitos de monitoreo, es decir, deben mandar su autoevaluación anual, donde explican cómo cumplen con el código, qué son las medidas que adoptaron últimamente para mejorar sus prácticas, etc. Y todas también están posiblemente abiertas a una visita en persona, si se puede hacer. Entonces, sí, esto por la estructura de membresía, entiendo que es un poco más difícil pues es mucha información al mismo tiempo, pero sí, así funciona y nosotros lo que recomendamos a clientes es realmente tratar de elegir miembros certificados porque es el nivel el más alto de verificación y pues siempre tratar de pedir, de elegir miembros o afiliados de la ICOCA. Y voy a explicar después un poco más por qué exactamente. Pero primero, quizás puede ser interesante volver un poco más
un poco sobre las normas internacionales, porque también esto no es tan fácil de entender, pero es muy importante porque, por ejemplo, una compañía como 724 tiene la certificación y esas empresas tienen que pasar por todo el proceso anteriormente para obtener una de esas tres normas, la que aplica, la que es la más relevante. Estas normas lo que son reconocidas internacionalmente y brindan un marco para las empresas para desarrollar, para mantener, para establecer, mejorar a veces sus sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada. Y lo que es también pues son garantías que estas empresas trabajan en cumplimiento con los derechos humanos, pero también con las leyes y los reglamentos aplicables. Entonces es obviamente muy importante para nosotros, es muy importante para clientes también. En ICOCA es la junta administrativa que va a determinar cuáles son las normas que reconocemos, como siendo coherentes con el código, pero también es la junta que va a decir cuáles son los organismos de certificación aceptados, porque estas normas internacionales son estos organismos de certificación que las dan, que hacen las verificaciones y que acreditan últimamente. En este momento nosotros reconocemos los organismos siguientes y básicamente reconocemos los organismos que son acreditados al nivel internacional. También eso es, creo, un poco muy detallado, un poco complicado de entender. Entonces, si tiene alguna pregunta o si quiere un resumen de esta información, todo está en el sitio web. Y también lo que nosotros preferimos hacer es dar consejos personalizados sobre qué organismo de certificación elegir, por qué, cómo, cuáles son cuál es el proceso. Todo esto lo podemos ayudar a las empresas a entenderlo. Entonces, para resumir, tres niveles en la ECOCA. El primer es el miembro certificador, el nivel más alto. Esas empresas tienen políticas que fueron plenamente validadas por la ECOCA. Los miembros transitorios están en el proceso de convertirse en miembro certificado, pero todavía no tienen la certificación y tienen que hacer todas los trámites dentro de 2 años. Y la última categoría son los afiliados. No están obligados a obtener la certificación, pero todavía deben mostrar una mejora continua y todavía están sujetos a control y verificaciones por parte de ACOCA. Si aquí pueden ver, son nuestros 40 miembros certificados actualmente, de muchas regiones diferentes, pero mucho en el continente norte africano. Sí, bueno, sí, funciona. Entonces sí, pues la membresía funciona así y lo que es interesante para empresas es no solamente tener esta certificación, tener la legitimidad sí, que da la ECOCA, pero también es tener acceso al apoyo de la ECOCA, porque pues creemos que sí necesitamos ayudar a las empresas a cumplir con las normas y por eso hacemos
tenemos diferentes recursos, bueno, como dije, el seguimiento, la gestión de quejas, pero también la asistencia un poco más concreta, vamos a decir. Por ejemplo, publiquemos para nuestros miembros y afiliados guías. Tenemos una guía sobre los mecanismos de reclamación, una sobre la evaluación del impacto en los derechos humanos. Esto es muy importante porque es cómo una empresa puede analizar su impacto, en qué términos y cómo um, medirlo. Y también tenemos una guía sobre la selección y el control de antecedentes para el personal. Como dije, también insistimos en las capacitaciones porque realmente creemos que es una manera muy eficaz de obtener resultados, de tener personal que sabe lo que hacer, que sabe de sus responsabilidades. Entonces eso también lo proporcionamos de manera gratuita a los miembros y a los afiliados. Y últimamente lo que tratamos de hacer es siempre apoyar a esas empresas que pueden tener problemas o barreras para convertirse en miembro o afiliado o simplemente para cumplir con un punto en particular del código de conducta. Esto puede pasar cuando una empresa no todavía tiene, por ejemplo, una política de selección del personal que no tiene todos los requisitos establecidos. Con esto podemos ayudar y dar una checklist de lo que se puede añadir en la política, de lo que debe estar sí o sí para estar en cumplimiento con el código. Entonces, asesoramiento en este sentido tratamos brindarlo. Y pues, por la parte interesante, pero del otro lado, es la del punto de vista de los clientes. Nosotros creemos que realmente los clientes son claves porque tienen un papel fundamental. Son ellos que últimamente eligen a las empresas que quieren contratar y son los que definen cuáles son los requisitos para ser elegidos. Entonces, es con ellos que tratamos de trabajar más y más porque su papel es realmente importante. Lo que tratamos de hacer es explicar cómo y por qué incorporar una referencia, una pertenencia a ICOCA dentro de los requisitos de contratación. Eso creo que está progresando bastante rápidamente. Y recién publicamos una guía para los clientes sobre cómo asegurarse de contratar empresas que realmente son miembros o afiliadas a ECOCA o que tienen procesos equivalentes o satisfactorios. Entonces, sí, el aspecto del cliente es una cosa clave para nosotros. Y lo que creemos es que últimamente más y más clientes van a contratar empresas miembros y afiliadas a la ICOCA. Más vamos a ver una aumentación de la confianza en los proveedores de seguridad privada y en el hecho de que operan de forma coherente con el código, es decir, con los derechos humanos, perdón, y el derecho internacional humanitario. Generalmente lo que podemos decir a clientes sobre por qué elegir
miembros de la ICOCA. ¿Por qué hacer referencia a la ICOCA en la contratación, en la licitación? Pues hay tres razones principales. La primera es que esto alinea con los intereses de estos clientes la mayor parte del tiempo, porque es una cuestión de ética. La ICOCA reduce el riesgo de abusos de derechos humanos por parte de las empresas, y esto puede ser alineado con el interés de todas las organizaciones que promueven una agenda de desarrollo sostenible, que son miembros del Pacto Mundial o que tienen una agenda ESG. Para esas empresas es capital tener también proveedores que están en la misma vía, en el mismo camino. De manera más concreta, hay pues la cuestión de los riesgos. Contratar un miembro, un afiliado de la ICOCA reduce los riesgos para la reputación, porque nosotros pues tratamos brindar capacitación al personal, porque nosotros ayudamos con las políticas, ayudamos con las quejas, las reclamaciones, etcétera. Entonces, la cuestión de la reputación es bastante importante para la mayoría de los clientes. Entonces sí, están generalmente muy atentos a este aspecto. Riesgos operativos también, de la misma manera, un personal que está capacitado, pues es menos riesgos de incidentes de seguridad, y entonces menos impactos negativos sobre las comunidades locales, pero también sobre los clientes y a veces sobre el personal de los clientes. Y pues reducción también del riesgo económico, ¿sí? Porque añadir este criterio en el proceso de licitación limita las posibilidades de manipulación. Entonces eso también los clientes lo ven. Um, y pues la última la razón, que para mí quizás es la más evidente, es que cuando un cliente contrata a una empresa miembro o afiliada a la ICOCA, pues toda la debilidad, la diligencia debidas ya está, pues ya nos encargaron de eso. La ICOCA es un organismo independiente que es especializado en seguridad privada y en derechos humanos. Entonces es una capa de verificación más que pues ya está hecho. No hay tanta verificación que hacer para clientes. Y puede ser aussi útiles para ellos porque este requisito va a eliminar las empresas que no tienen los estándares suficientes, y va a reducir últimamente la carga de trabajo de los clientes durante el proceso de licitación. Entonces sí, hay muchas razones muy concretas, también éticas para los clientes, y eso realmente tratamos hacerlo entender, porque como decía, son ellos que impulsan en muchos casos el cambio, pero pues las empresas también tienen pues, el papel principal. Sí, solo para ustedes, para terminar, algunos ejemplos de referencia que hemos visto hoy, referencias a la ICOCA en el proceso de contratación. Tenemos las Naciones Unidas que hicieron eso para las licitaciones de seguridad armada sobre todas las operaciones a nivel mundial. Tenemos también el Departamento de Estado de los Estados Unidos para su seguridad diplomática. Aquí con el gobierno suizo
hay un acuerdo para que también la contratación para la seguridad de las oficinas diplomáticas eh, también siempre se refiere a la ICOCA. Y vemos más y más referencias también en empresas privadas variadas y también en ONGs, en ONGs humanitarias por la mayor parte. Bueno, creo que es el fin de esta presentación. Espero que no fue todo demasiado información o que fue bastante claro. Si tiene alguna duda, si quiere ver más información, más material sobre la ICOCA, tenemos muchas cosas en el sitio web que tienen aquí. Hay el código de conducta, hay los requisitos para la membresía, también tienen más información sobre las normas internacionales, los organismos de certificación que son reconocidos, etcétera, y tienen acceso a webinares como porque también nosotros hacemos unos y a material en relación con el sector de la seguridad privada. Y si necesitan un apoyo más personalizado, pueden escribir a este correo y nosotros podemos responder bastante rápidamente. Ok, Juliet, muchas gracias por toda la introducción de la importancia que es estar alineado con este código de conducta. Más que todo aquí en América Latina, tú sabes que pues el tema de los derechos humanos toma una relevancia fuerte y cumplir con todo este código de conducta en las empresas de seguridad privada, Agua y La Cuña, y somos la segunda empresa en Colombia desde el 2015 que estamos certificados con ustedes y hacemos todo el proceso de código de conducta que ustedes, digamos, solicitan para poder ser miembro, ya sea capacitación a personal, el tema de derechos humanos en la empresa de seguridad privada, también lo ejercemos acompañamiento con ustedes. Entonces yo creo que a la final la certificación de ICOCA, como para aterrizarlo, resulta beneficiando es al cliente. Pues tú sabes de que cuando llevamos personal de nuestra empresa de seguridad donde nuestro cliente, pues ahí está en juego la reputación del cliente. Entonces, pues llevar un personal capacitado, especializado y que pues no se vean infringidos pues sus derechos humanos como tal en la labor que ejerce la empresa. Entonces, yo creo que es importante resaltar que a partir de garantizar esos derechos humanos, uno puede prestar un servicio primero de confianza, que es relevante. Ya sabes de que, digamos, los temas aquí, digamos, de hurtos, de todos estos incidentes que pasan de intrusión, le decimos acá en Colombia, requieren de un personal que tenga confianza y tenga conocimiento. Entonces, sí hemos tenido un acompañamiento con ICOCA durante todos estos años. Y pues tenemos alguna pregunta por acá en el chat. Por ejemplo, Nilo Méndez nos pregunta, ¿qué costo tiene la afiliación? Um, la afiliación, entonces hay un pago inicial como para el tratamiento de la solicitud, que es de $1,000 y después la cuota anual está determinada en función del tamaño de la empresa, de sus ingresos, y esto es determinado por cada caso de manera individual. Tenemos no creo que sea disponible, no está disponible en el sitio web, pero la puedo mandar por email por los que están interesados. Y sí depende de los ingresos para la cuota anual, pero la cuota inicial siempre es de $1,000. Ok, esa era la única pregunta que tenemos aquí de los participantes. Juliet, muchas gracias por esa introducción de todo lo que conlleva pues los derechos humanos en las empresas de seguridad privada.
Creemos que si hay clientes en los que están aquí presentes en este webinar, tengan la seguridad, por ejemplo, que 724 cumple todos estos códigos de conducta con su personal y que pues pueden prestar un servicio óptimo. Pues nosotros ingresamos como tal al personal del cliente, entonces hacemos parte como de su prestación de servicio al cliente, diariamente se desenvuelven allá, entonces pues que podemos tener personal confiable y especializado para, para, para regir como tal ciertas conductas en temas de seguridad. Muchísimas gracias y pues hasta entonces. No, muchas gracias a todos para la atención y otra vez si tiene alguna pregunta estoy disponible por correo electrónico. Super, Julieta, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por haber hecho parte de este webinar y los esperamos en un próximo webinar. Pueden consultar en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Hasta entonces. Gracias, adiós. Hasta luego.